Buenos días, compañeros y profesor. El tema que les vamos a exponer es deudores clientes y con mi compañero Juan Mateo Camargo y quien les habla Adriana Lucía Pérez. Bueno, los deudores clientes se dividen en tres. Los activos es un derecho que todos poseemos y tiene un valor monetario. Clientes es una persona o pues una entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa. Y los deudores se comprende como el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las empresas comerciales y no comerciales. Bueno, el PUC, como todos ya sabemos, pues es una cuenta que registra los valores a favor del ente económico a cargo de los clientes nacionales y o extranjeros en cualquier naturaleza, y de este se desprenden dos subcuentas principales que son las nacionales y las del exterior. Bueno, para tener un concepto más válido de lo que vamos a contar más adelante, la partida doble también se asemeja a una balanza, ya que tiene que estar en iguales condiciones para estar en equilibrio. Pues ya sabemos que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Y pues que todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Bueno, las naturalezas de las cuentas, ya lo sabemos que en el activo el deudor aumenta y el acreedor disminuye. En el pasivo el deudor disminuye y la acreedora aumenta. En el patrimonio el deudor disminuye y la acreedora aumenta. En los ingresos el deudor disminuye y la acreedora aumenta. En los gastos el deudor aumenta y la acreedora disminuye. Y en los costos el deudor aumenta y la acreedora disminuye. Bueno, en el momento de reconocer las cuentas por cobrar, debemos regirnos por la norma que dice: la entidad reconocerá una cuenta por cobrar activo financiero en su balance cuando y solo cuando dicha entidad se convierta en parte del contrato y como consecuencia de ello tiene el derecho legal a recibir el efectivo. Bueno, estas cuentas aparecen como resultado pues de que la empresa otorga créditos con el fin de cuidar a sus clientes que pues ya están registrados en el ente económico, o también para llamar la atención de los nuevos clientes y que realicen un crédito a esta entidad. La medición. La medición inicial de cuentas por cobrar se realiza primero determinando si se trata de una cuenta por cobrar corriente o si el acuerdo implica una transacción de financiación, para después escoger la base pues de medición adecuada según lo que pues se solicite. En el primero está el precio de transacción. Se considera pues como el valor originado en el momento de otorgar el crédito. Y si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad se verá obligada pues a medir las cuentas por cobrar al valor presente de los pagos futuros con base a la tasa de interés del mercado para un instrumento de deuda similar o parecido. En la medición posterior, para esta se utiliza el modelo de costo amortizado, pues es en donde se deduce la importancia inicial de la transacción, los reembolsos principales, la amortización acumulada y a cualquier deducción de deterioro o valor según la NEF. Después del reconocimiento inicial, la entidad valorará las cuentas por cobrar al término de cada ejercicio económico, activo financiero, como les decía anteriormente, a su valor presente, utilizando el método de interés efectivo sin deducir los costos de transacción en que se puede incurrir la venta o pues la disposición de otra vía del activo. Bueno, en la relación son normas de presentación. Entonces están las principales, que les voy a nombrar tres. Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro o de su revisión reconocidas durante el periodo, así como el deterioro acumulado adicionales. Se revelará un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar, pues que estén en mora, claramente, pero no deterioradas al final del periodo. Un análisis de las cuentas por cobrar que se haya determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores de la entidad que haya considerado para determinar su deterioro. 2. Las cuentas
que ya están ahí por cobrar por partes relacionadas se ponen aparte porque tienen un derecho de exigibilidad diferente. Y cuando la entidad haya piroteado las cuentas por cobrar como pues garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el valor en los libros de cuentas por cobrar como garantía y los plazos y condiciones serán relacionadas entre ellas. La 3 es si la entidad ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la entidad revelará para qué clase de cuentas por cobrar se enviará esta. Bueno, la prohibición de cuentas por cobrar. Bueno, estas cuentas son incobrables, se realizará con base a la técnica. Esto nos quiere decir que el estudio de la cartera y los clientes y las posibilidades de probabilidad de los saldos según experiencias pasadas en relaciones a los reembolsos de los clientes o de las cuentas. Esto se tiene como finalidad establecer un monto más real o posible y cercano al valor pues razonable de la cartera que ya está vencido. El deterioro del valor de cuentas por cobrar. Bueno, al final de cada periodo sobre lo que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de las cuentas por cobrar que se medirán al costo amortizado. Cuando existe evidencia objetiva del deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro de valor de resultados. Las evidencias se tienen que mostrar en las cuentas por cobrar y los siguientes son unos sucesos que causan la pérdida. El primero sería 97 dificultades financieras, significa el emisor o el obligado infracción en el contrato, tales como para incumplimientos o moras en el pago de intereses sobre el personal. El acreedor por razones económicas o legales relaciona con dificultades financieras y el deudor otorga estas concesiones que no la habría otorgado con otras circunstancias. Es decir, que se ve obligado a otorgar esas cuentas que no lo haría en otra situación. Bueno, en la baja en cuentas por cobrar, si es una entidad luego de realizar todas las gestiones de cobro que sean posibles que relacionan una cuenta incobrable, considera que la posibilidad del cobro de esta cuenta es inexistente, pues procederá a eliminar la cuenta de contabilidad en la NIF 11.33 que indica que existen ciertas pausas que permiten identificar en el momento adecuado para dar la baja de cuentas por cobrar como expiren, se liquidan los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de cuenta por cobrar o la entidad transferirá sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar. Bueno, en el registro, en principio estos derechos de cobro se registran cuando surgen, o sea que la fecha que se expía en una factura, letra de cambio u otro documento similar que acredite la venta o bienes de la prestación de servicios, aunque dichos bienes o servicios aún no hayan sido entregados. Bueno, en las estructuras de la venta se ven las cuentas, los detalles, el parcial, cuando no ha sido entregado aún, el debe y el haber. La contabilización que se registra inmediatamente es para entregar al momento de ejecutarse la venta por un sistema permanente y se conoce como el costo de mercancía vendida o costo de venta, bueno, el valor en salidas del cartel, que a continuación les explicaré. Bueno, seguiremos con los clientes nacionales
que por supuesto son compradores pertenecientes al país. Bueno, los clientes nacionales se definen así. Entonces, el 11 de enero del 2021, la empresa ABC S.A vende mercancía a crédito al señor Pablo Pérez por un valor de 10 millones de pesos más un IVA del 19%. Bueno, los clientes se evita 11.900.000 porque aumenta. Bueno, en el IVA, que es 1.900.000, ya que es un IVA generado porque pues nosotros generamos ese IVA. Los ingresos por venta, que son 10 millones de pesos, que es una cuenta de ingresos. Y pues los clientes es cuando esa persona toma crédito a alguna mercancía. Bueno, seguiremos con el costo. Bueno, el valor monetario que representa la fabricación de un producto. Entonces, en este caso es 6, código 6. Pues ya en ocasiones se manejan diferentes. Para su respectiva, pues podemos utilizar como costos de venta que se evita y contra inventario que se acredita. Bueno, en la devolución es regresar mercancía. Bueno, el señor Pablo Pérez devuelve el 10% de la mercancía comprada el 11 de enero del 2021. Y esto se puede ocasionar por daños, por que los zapatos, digamos, tienen alguna garantía. Entonces se despegan y pues se puede hacer una devolución, como ya anteriormente lo dije. Bueno, volvemos a retomar. Entonces el señor Pablo Pérez devuelve 10% de la mercancía comprada el día 11 de enero del 2021 y realizamos una cuenta contable. Bueno, entonces se realiza unas devoluciones en venta, la cual debitamos porque pues es un ingreso que disminuye. A esta misma, digamos, le realizamos un IVA. Es un IVA descontable de 199.000 pesos. Y para finalizar, digamos, tenemos una contrapartida de clientes nacionales del Pablo Pérez, que sería de 1.190.000, la cual se acredita, pues es una cuenta del activo y entonces el activo disminuye. Pues porque ya no tiene una deuda con la empresa, sino pues ya devuelve la mercancía. Vamos a dar otro ejemplo que sería: la empresa ABC.A vende mercancía a Mariana Barrera por un valor de 10 millones. Paga el 20% con una transferencia bancaria y queda debiendo un 80% con fecha a pagar en 15 días. Bueno, el siguiente registro contable nos vamos a basar en lo siguiente. En bancos entra el 20% con una transferencia bancaria que nos hizo la señora Mariana Barrera por un valor de 2 millones. Entonces, clientes nacionales, porque Mariana Barrera, la cliente, es nacional. Y entonces, 8 millones. Bueno, estas dos cuentas son de un activo, por lo tanto se debitan porque este activo aumenta. En contrapartida tenemos ingresos por ventas, venta con pago parcial del 20%, que serían 2 millones, y venta a crédito del 80%, que serían 8 millones. Y este se acredita porque, teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas, el ingreso aumenta en el crédito. Bueno, entonces el descuento es una disminución en los precios. Es como una estrategia de marketing, puede ser para vender en cantidad
mayor y pues para que los clientes, digamos, compren más. Bueno, la señora Mariana Barrera paga un efectivo en 80% de la venta realizada el día 12 de abril del 2021 y recibe un descuento del 1% por ser puntual y pagar antes de la fecha establecida. Bueno, entonces este registro contable es así. Llevamos a caja 7.920.000 porque, digamos, como se le hace el descuento de 80.000 pesos, quedaría como que la cliente no pagó los 8 millones. Entonces en caja, digamos, tomamos un activo que aumenta. Nos entra ese dinero como a nosotros como empresa, pues aumenta nuestra activa, por lo tanto evitamos. Un descuento en ventas que serían los 80.000, pues eso es un gasto. Entonces el gasto también aumenta. Los gastos aumentan en la venta. Bueno, se evita. Y en contrapartida teníamos clientes pues nacionales porque la señora es nacional y disminuye ya que la señora Mariano nos está pagando. Bueno, seguimos con clientes del exterior. Entonces este se asimila mucho al anterior ejemplo. Bueno, entonces se vende mercancía a un cliente en el exterior por un valor de $300, siendo el 50% al contado y el otro 50% a crédito. El tipo de cambio de dicha fecha fue de 3.800. Entonces vamos a hacer el asiento contable. Entonces se basa en lo siguiente. En bancos entra el 50% que nos hizo la transferencia o al contado por un valor de 570.000. Y pues entonces en clientes del exterior, porque como ya mencioné en el enunciado, es un cliente externo. Y entonces 570.000. Bueno, estas dos cuentas son un activo, entonces por lo tanto se evitan ya que este activo aumenta. Bueno, en la contrapartida tenemos venta. Entonces ventas al cliente del extranjero de 50% al contado, que serían 570, y el otro 50% del crédito, que sería 570. El tipo de cambio. Y este se acredita igualmente porque, teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas, el ingreso pues aumenta en el crédito. Bueno, entonces en la diferencia de la actualización, bueno, entonces vamos a hacer el asiento contable así. Los bancos entra 30%. Entonces es una cuenta de activos que aumenta porque nos ingresa pues ese cambio monetario, y el cambio monetario se da cuando, digamos, nosotros tenemos un cliente del exterior. Entonces hoy vendemos alguna mercancía a 3.200, pongámoslo así. Y entonces el 3.200 está el dólar, pero al 31 de diciembre o cuando, digamos, hayamos la fecha para que nos pague, ese cliente del exterior, el dólar aumentó. Entonces ya no vale 3.200, sino 3.500. Y entonces esos 300 pesos, digamos que entran como ingreso, se da porque por la moneda cambiaria. Entonces esos 300 pesos lo debemos contabilizar entonces como está en el asiento. Por lo tanto, digamos, llevamos a banco moneda extranjera 30.000 pesos y entonces el cliente del exterior 30.000 pesos. Bueno, entonces digamos, eso entra en el banco como pues la diferencia entre la moneda cambiaria. Y bueno,
los otros ingresos diferencial y cambiar. Bueno, entonces en este explica que el ajuste por actualización de saldo en moneda extranjera en dólares, siendo el tipo de cambio del 31 de diciembre de 4.000 pesos. Entonces ahí nos explica que cambió pues el valor del dólar en ese momento. Depuración de deudores. La depuración de deudores es la actividad en donde analizamos los actos individuales de cada deudor, con el motivo de separar dichas cuentas de deudores, ya sea por venta de personas o deudores varias personas. En el caso de por venta de personas, son como por ejemplo la venta de mercancías. Las ventas de mercancías, o también como por ejemplo venta de mercancías. Pero en este caso, pues cuando yo en la venta de mercancías, pues me pueden dar un plazo determinado para que yo les pague esa deuda, o también como pagando un recibo de agua en donde me dan la fecha límite. Y en el caso de deuda por venta, pues yo tengo una deuda por pagar de esa venta de mercancía al inicio. Pero en sí, pues los de deudores por ventas pues no saldaron sus deudas, pero aún tiene tiempo de pagarlas. Ahí lo de la venta de mercancía, compro mercancía, pero debo algo de la mercancía, aún me pueden dar tiempo para que yo la pague. Y en el caso de deudores varias personas que nos deben en cuenta corriente de palabras, pues es que es en el caso de que no exista, por ejemplo, venta o salida de recursos, sino a otros modelos de operaciones. Por ejemplo, el interés de un préstamo. Aparte del préstamo debo lo del interés y tengo que cancelar esos dos valores. Clases de deudores. Los deudores morosos son aquellos que están atrasados en el pago, pero se cree que pagarán. Como mencioné anteriormente, en deudas por ventas, ahí se cree que pagará, que cancelará en dicha fecha, pero tal vez sí, tal vez no. Aquí viene en este caso los deudores de gestión judicial, que son los que se le han iniciado juicio para el cobro de sus deudas, que si me han incumplido, que no estuvo en la fecha pactada, pues va a tocar, va al juicio a reclamarle, a decir que este sujeto no me ha cancelado dicha deuda, que yo le di un plazo y que él lo supo, que él estuvo de acuerdo, pero al final no canceló. Así que toca ir a lo de las leyes, a lo judicial. Y deudores incobrables, que se consideran por determinados que no pagarán. Por ejemplo, dicha persona no me puede pagar, pues por ejemplo falleció. Y ahí a quién le cobro, porque a quién le cobro esa deuda por pagar, quién me pagará eso, me pregunto yo, porque el que originalmente me debía dicha deuda murió, ahora quién me paga. Si no hay ningún círculo cercano a alguien que me pueda reclamar, una esposa o algún familiar, no, esa deuda se estima que no se pagará, que se perdió. También puede haber el caso de que una empresa cae en la bancarrota y a mí me tienen una deuda, ellos me tienen una deuda de algo que yo debo cobrar, pero cuando cobro me doy cuenta que la empresa ya no existe como tal, entonces ¿a quién le puedo cobrar esa deuda? A nadie, eso se perdió. En el caso de deudores morosos, pues aquí están los deudores morosos y deudores por venta. Usando la tabla de cooperación, lo de la balanza, como inició mi compañera al inicio, pues está el debe y el haber. Entonces, en donde entra en caso, pues, en el caso de que entra en participación lo de deudores morosos y lo de deudores por ventas. Aquí en el caso de acá da un registro o presuntamente la salida de la deuda de debe haber los 11.900.000, pero no, nos debe los de esto en deudores morosos los 11.900.000 porque no nos canceló en dicha fecha o no nos canceló antes. En el caso de
Pablo Pérez. Ahí estamos haciendo la por depuración de deudores, en donde, como mencioné, según la situación que se presente, tenemos que clasificar dicha deuda. Entonces debería yo aumentar acá, pero de la deuda debería yo recibir, pero al final no recibo nada. No hay un ingreso, no hay el cancelamiento de la deuda, porque seguirá lo de deudores, como podrán notar acá. Y una aclaración más, aquí en código aparece 1.1, pero no es indicar el código sino el caso, un deudor moroso y un deudor por venta, vale la aclaración. Aquí están los 11.900 millones. Ahora nos vamos en deudores de gestión judicial, 11.900.000 y 11.900.000. Se supone que ya debería ya una entrega, debe haber algo de deudores morosos, porque vieron que pasamos de deudores morosos a deudores de gestión judicial, y preguntarán que por qué. Pues como mencioné anteriormente, pues resulta que le confía que me pagó él por la fecha tal, pero ahora nos debe, pues ahora nos debe de los deudores de gestión judicial, porque cambió la situación. Nos prometió algo, pues al inicio, que nos iba a pagar, pero ahora no nos cancela nada, y ahora hace lo de deudores de gestión judicial, el mismo protagonista, Pablo Pérez. Ahora lo siguiente, los deudores incobrables. Ahora, pues en este caso, pues como mencioné anteriormente, dicho individuo fallece y ya no se le podrá cobrar dicho valor. Debería haber esos 11.900.000, pero al final el señor Pablo Pérez no canceló debidamente, y por eso, y ahora nos toca clasificar eso como deber de deudores incobrables, que no nos canceló porque pasó lo de dicha situación, y ahora no le podremos cobrar a nadie es dicha deuda. Ahora nos vamos que ¿qué es la cartera? Que son las deudas de un cliente que tienen con una empresa, que están originadas con venta de créditos. Entonces la cartera equivale a las deudas comerciales, a los créditos en total. Perdón, se me fue el sonido, tuve que aquí arreglar algo. Bueno, y reuniendo aquí, pues la cartera de las empresas son, pues como dije, son deudas que tiene el cliente con la empresa, y también puede ser, como por ejemplo, aparte de los créditos, venta de bienes y prestación de servicios. Provisión de la cartera, quiero decir. La provisión de cartera es el valor que la empresa, según análisis de su comportamiento, considera que no es posible recuperar o tiene un alto riesgo. Tengo que, por ejemplo, provisionar algo, de prevenir de que tengo que tener algo guardado para pagar dicho problema. Por ejemplo, tengo que pagar X valor, pero de ese X valor vienen con intereses por demora de pago o X razón, y tengo que también cubrir eso. Entonces tengo que hacer la provisión del pago original con ese valor. Ahora vamos a métodos de provisión, en donde la legislación tributaria colombiana consideró dos métodos para el cálculo de provisión de cartera, que son los siguientes: según el artículo 74 de provisión cartera individual y el artículo 75 de provisión de cartera general. Esto en el decreto 187 de 1975. En el artículo 74 dice lo siguiente: como deducción por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro, fíjese como cuota razonable
hasta un 33% de 33 anual del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencida. Como mencioné anteriormente, que puede parecer un valor de provisión, pero de ese valor alguna parte tuvo el vencimiento de cierto periodo de tiempo, y con el origen del vencimiento de tiempo tengo que cobrarle una cuota razonable, que en este caso sería 33% con más de un año vencida. Les mostraré el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la cartera de una empresa a 31 de diciembre de 2021 es de 15 millones y de esos 15 millones, 3 tienen una fecha de vencimiento. Es decir, pongo normalmente los 12 millones, pero esos 3 millones tengo que ponerles la cuota del... Disculpen. Discúlpenme. Ya. Volviendo al tema, pues tenemos los 15 millones, pero de esos 3 han tenido más de un año de vencimiento. Y como menciona acá, aquí se cobro, fíjese, como cuota razonable hasta un 33% del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencimiento. Y en este caso los 3 millones tienen más de un año de vencimiento. ¿Cómo calculamos? Pues el 33% de 3 millones nos darían los 990,000. Y ahora pasamos esto a la tabla. Gasto de provisiones. Debo de gastar esos 990,000 por lo que también, como mencioné anteriormente, prevenir esto de los que vencimiento y tal para contar esto. Prevenir que de esos 3 millones tengo que pagar esos 990,000. Así que gasto de provisiones tengo que prevenir tener debe haber esos 990,000 millones y en provisiones haber esos 990,000 millones para cancelarlos. Así que en óptimas condiciones de esos 15 millones tengo que restarle lo que produjo la cuota de estos 3 millones. Es decir que tengo que restarle al de los 15 millones la cuota de estos 3 millones que hacían parte de los 15 millones. Es decir, tengo que cobrarle estos 990,000 a los 15 millones, que nos daría un total de 14,010,000. Entonces el nuevo salto de la provisión es de 14,10,000 al disminuir el valor de la cartera, por lo que mencionalmente salió la cuota del 33% por el año de vencimiento. Ahora vamos al artículo 75. Provisión cartera general. Dice lo siguiente: empresas que lleven contabilidad de causación y cuyo sistema de operaciones origine regularmente créditos a su favor tendrán derecho a que se les deduzca de su renta bruta, por concepto de provisión general para deudas de dudoso o difícil cobro, un porcentaje de la cartera vencida así: 5% para las deudas de que lleven más de 3 meses de vencida sin exceder de 6 meses, 10% para las deudas que lleven más de 6 meses de vencida sin exceder un año y 15% para las deudas que lleven más de un año vencidas. Ya les explicaré en el siguiente ejemplo cómo vamos a hacer esto. Bueno, como vimos en el anterior ejercicio, sacamos la cuota del 33 anual. En este caso son diferentes porcentajes y diferentes periodos de tiempo. Ahora bien, vamos con el ejemplo. Supongamos que una empresa tiene los siguientes valores de cartera vencida, entre 3 y 6 meses. Y de esos de los 5 millones. Nos venció tenemos de ese tiempo vencido la cartera y ahora tenemos que cancelar esa cuota de vencimiento. ¿Cómo calculamos esa cuota? Pues aquí dice, entre 3 y 6 meses. 5% para las deudas que lleven más de 3 meses sin pasar de los 6 meses. Y aquí cumple el caso diré. Entonces de los 5 millones le sacaré el porcentaje de 5% que nos dará un total de 250,000, que eso sería la cuota. Como mencioné aquí, en el periodo de tiempo y dicho porcentaje. Ahora, entre 6 y 12 meses, 2 millones, el 10%. 10% para las deudas que lleven más de 6 meses de vencida sin exceder de un año. No excede el año y va de 6 meses a 12 meses. De 6 meses a 12 meses. Y aquí dice que, disculpen, me salté, perdón.
del 10% para las deudas que lleven más de 6 meses de vencida sin exceder de un año. Y en este caso los 2 millones serían los 200.000. Y ahora por último, 15% para las deudas que lleven más de un año de vencidas. El 1 millón tiene más de 12 meses de vencidas. Entonces sería el 15%. ¿no? Y ahora, sumando lo que se generó de los tres, la cuota de estos tres, nos daría un total provisión 600.000. Y ahora bien, gasto de provisiones, debe haber 600.000 para cancelar esto. Y en provisiones debe haber esos 600.000. Sumas iguales. Ahí tenemos la respectiva cuenta con su código. Ahora sí, a diferencia de los ejemplos anteriores. Y ahora la recuperación de la cartera. Cuando una cartera, después de haber sido provisionada, se recupera, su contabilización tiene dos tratamientos dependiendo del periodo en que fue realizada la provisión. En el caso primero, si la recuperación de la cartera, una que ha sido provisionada en el mismo periodo o año, simplemente se revierte el asiento inicial. Es decir, que si fue en el mismo periodo, mismo mes, inclusive mismo día o mismo semana, o que no pase del año, se pone al asiento inicial, que sería el reporte inicial. Se cuenta eso en el reporte inicial nuevamente porque no es un año nuevo, que entonces no es un periodo nuevo, una nueva etapa. Por ejemplo, el 2021-2022, yo eso en el 2021 lo tengo que ocultar en el 2021 porque no ha pasado al 2022. Entonces, por lo tanto, no es algo nuevo, porque ya estaba en el 2021, en el año 2021. Y ahora bien, si la recuperación de la cartera, una provisión realizada en un periodo de tiempo año anterior, se debe contabilizar como un ingreso. Si es de un periodo año anterior, se debe contabilizar como un ingreso. Como por ejemplo, estoy en el 2022 y ahora hallo algo del 2021 que no tuve en cuenta y ahora lo tengo que sumar porque lo encontré, porque si es algo que existe, es algo real y lo tengo que contar otra vez. O pues algo que ya se tuvo en cuenta en esto de provisión en el periodo mismo, en algo que pero en el año pasado sucedió, pero ahora lo tengo que contar en el presente. Eso se contabiliza como un ingreso porque es algo que encontré pero que no lo sabía que existiera. Por ejemplo, las monedas de un pantalón viejo que uno encuentra por ejemplo, uno encuentra algo nuevo, pero por ejemplo ese pantalón no se lo había puesto durante mucho tiempo, sino hasta tiempo después y se da cuenta que había monedas o un billete. Pero eso sí, especificando que en el primer caso es en el mismo periodo o año y en el segundo caso es en un periodo o año anterior. En el primer caso se cambia el asiento inicial y en el segundo se contabiliza como un ingreso. Otro ejemplo, se contabiliza una provisión por 2 millones y luego en el mismo año la empresa recupera 1 millón de la cartera provisionada. La contabilización de la recuperación será gasto de provisiones. Debe de haber de la presencia del gasto, debo de gastar 2 millones en provisiones. Lo cuento en debe y ahora en provisiones tengo 2 millones de provisiones, las dos sumas iguales y ahora encontré que de ese gasto de provisiones recuperé 1 millón, ahora debe de haber 1 millón que recuperé y en provisiones pues debe de 1 millón, por lo que recuperé de ese millón y debe ahora estar en provisiones nuevamente porque recuperé de esos dos 1 millón y me falta otro millón por hallar en el siguiente ejercicio. Ahora supongamos que en el siguiente año se recupera el resto de cartera provisionada, es decir, en 1 millón restante. Debe de haber el millón restante en provisiones. ¿Por qué en el debe? Porque debe haber el millón restante que recuperamos el millón restante. En el caso de recuperaciones debe de haber 1 millón porque recuperamos el millón. Y ahora tenemos el millón de que faltaba, sumas iguales. Y en este caso la recuperación de cartera en un ingreso no operacional ya se encuentra en un periodo, es un ingreso no operacional ya que se encuentra en otro periodo contable, como mencionalmente dice que el siguiente año, y no es el mismo año, sino hasta el siguiente año recupero ese mismo valor, lo recuperé. Y ahora el tratamiento bajo las NIS. Las cuentas por cobrar
deberán cumplir con la definición de activos financieros, es decir, se reconocerá como tal cuando se tenga el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro. Es decir, que se reconocerá ese derecho de la deuda que yo tengo, que me tienen una deuda, yo tendré el derecho de que me recibir la respectiva distribución de esa deuda como pago, que no se pierda. Pero también vale señal específicamente qué cuenta se maneja o demás, el periodo de tiempo y demás, porque eso es clave, obviamente. Y ahora vamos a lo siguiente. Deterioro de cartera, pérdida del valor de ventas a crédito. ¿A qué queremos referirnos con esto? Del deterioro de cartera. El deterioro de cartera, en otras palabras, es el pérdida de valor de las ventas a crédito en razón que los clientes no nos pagaron la deuda en el plazo o probablemente no las paguen en el tiempo estipulado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los plazos diferentes no nos pagan la dicha distribución de dicha deuda, sino que en un periodo sí, en otro no, en otro sí y en otro no. Eso genera algo irregular, un deterioro, porque no hay algo que vaya con firmeza de que habrá el cancelamiento total de dicha deuda. Y obviamente con esa incertidumbre de que no me va a cancelar eso, porque yo ya lo doy por perdido, porque yo pensaba que sí me va a pagar, pero ahora ya no cuento con eso. Por ejemplo, pedirle prestada la plata a alguien, pero por ejemplo, X persona le pide plata a Y persona. X le promete que le va a cancelar, que le va a pagar eso. Y acepta, pero sin darse cuenta, ahí se da cuenta que el tiempo va pasando y ¿qué pasó? No le canceló, no le pagó. Ahí eso ya se perdió eso en concreto. Se perdió, ya no cuenta con eso, ya se le deterioró lo que tenía anteriormente, se deterioró por la pérdida de eso. Y ahora no podrá tener en cuenta esa plata para un futuro porque no le va a pagar simplemente. Y ahora lo siguiente, los deudores comerciales y cuentas por cobrar se incluirán en el activo del balance general y podrán clasificarse en corrientes y no corrientes, según su fecha de vencimiento. En este caso, en concreto, como mencioné anteriormente, las cuentas por cobrar se refieren a los derechos de cobro o los créditos que tiene la entidad en su origen en la venta o prestación de servicio o actividades comerciales. Y en este caso, en los activos nos hace mención de lo corriente y no corriente. ¿Y qué nos referimos con eso? Que en el activo corriente se refiere a cosas como al efectivo, es decir, que es algo que yo pueda cobrar, algo que pueda cobrar en dinero, en material y demás, porque si es un activo circulante, está en movimiento, lo que yo le presto es a X persona, puede estar esa persona guardándola, ahorrándola, gastándola, y es algo en circulante que puede cambiar eso de a uno a cada 12 meses, o me puede cancelar o no me puede pagar nada, inclusive me puede pagar eso y algo de agradecimiento. Y en el caso de no corrientes, pues está, por ejemplo, son aquellos que no consideran cancelar en poco tiempo, o que
o que no es algo que va para de largo. Por ejemplo, anteriormente mencioné un año en los corrientes. De un día a un año puede haberse cancelado o haber sellado eso, pero los de no corrientes es algo a más plazo, algo más largo, como por ejemplo el préstamo para la compra de un auto. Ahí habrá diferentes periodos de tiempo, pero que sobrepasen un año. O también, por ejemplo, las cuotas para comprar un teléfono móvil a 24 meses o a 36 meses, porque habrá eso a muy largo plazo, a diferencia del un año, pasa a convertirse a 2 o 3, es decir, doblando o inclusive triplicando el periodo de pago. También puede ser como por ejemplo los temas del ICETES, que eso va alargándose más y alguien sin saber cómo diablos pagará eso, pero se alargó mucho tiempo y eso ya no es para algo corriente que uno ya puede cubrir en un año, sino ya es algo a largo plazo. En conclusión, la distinción entre el cliente y deudor pues es importante para determinar diferentes factores y que cada persona se entere de esta determinación es muy útil para las actividades de la vida cotidiana, lo que me explicó al inicio de mi compañera como introducción, y ahora estoy desarrollando los tipos de deudas, por ejemplo los porcentajes, la mención de cuentas y demás, lo de cartera y demás, términos nuevos que puede ponerle nuevas perspectivas a lo que ve uno cada día normalmente. Y ahora los deudores comerciales y cuentas por cobrar se cuidan en el balance general y puede que sean según en corrientes y no corrientes. Es decir, la clave será determinar dicha cuenta y su periodo de tiempo, si cancelará o no. El tiempo la fecha para pagar es muy importante. El tiempo en donde se cancelará dicha deuda es muy importante para determinar cierto tipo de cosas, como se contó en esta exposición. Por ejemplo, los porcentajes de la cuota, ese que varía según los meses y el año. Bueno, gracias por su atención. Discúlpenme por si les molesta esta marca de agua, tuvimos problemas en la edición y lamentablemente no pudimos incluir la continuación de esta exposición sin la marca de agua. Mil disculpas, pero les enviaremos a las diapositivas por si alguien quiere revisarlas, hacer un análisis bajo su opinión.